revelado la inspiradora conexión entre una abuela y su vecina que cambió vidas para siempre. Doña Elena, con sus 80 años, había sentido el silencioso paso del tiempo calar en su hogar. Aquellas paredes, que habían sido testigos de risas y llantos, ahora resonaban con el eco vacío de recuerdos. Criar a sus adorados nietos había llenado su vida de significado, pero al verlos crecer y marchar en busca de sus propios caminos, se sintió como un barco a la deriva, anclado en la misma orilla mientras el viento soplaba con fuerza hacia un futuro que parecía ajeno. La soledad había comenzado a infiltrarse en cada rincón, cada día un poco más profundo, robando el brillo a su mirada. Fue en medio de esta penumbra emocional que Laura, una joven abogada de ardiente ambición, se mudó a la casa vecina. Con su cabello negro y ojos vibrantes, Laura representaba la chispa de una nueva vida. Cada mañana, pasaba frente a la casa de doña Elena, apurada por llegar a su trabajo. Al principio, sus miradas se cruzaban en un silencio tímido que se asentaba entre ellas como un puente invisible. Pero, como si la vida lo hubiera planeado, un día Laura sonrió, y Elena, sorprendida por la luz que traía consigo, decidió romper la rutina. Una taza de café compartida pronto se convirtió en una tradición. Durante esos momentos, Elena confió a Laura sus memorias de amor y sacrificio, batallas ganadas contra la adversidad. Laura le escuchaba, lenta y atentamente, absorbiendo historias que despertaban ecos en su propia lucha profesional. Para Elena, Laura era un rayo de esperanza, un recordatorio de que la vida continuaba. Para Laura, la abuela era una mentor de sabiduría y resistencia. Sin embargo, tras esa luz reluciente, Laura luchaba contra sus propias sombras. La joven había escalado peldaños en un mundo laboral que abrumaba con exigencias y prejuicios. La presión de ser reconocida, de demostrar su valía como abogada en un entorno predominado por hombres, la mantenía en alerta constante. La sabiduría de Elena ante su situación resonaba en su mente, pero el triunfo profesional siempre estaba a un paso del desamparo emocional. Cuando Laura recibió una oferta de una prestigiosa firma que prometía catapultar su carrera, el dilema la atrapó en una vorágine de emociones. Dejar a doña Elena, dejar ese refugio cálido que había leído entre líneas de cada conversación, la llenaba de desasosiego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Laura se encontraba en el límite entre dos mundos, el profesional, brillante y tentador, y el personal, dulce y acogedor. Se sentía desgarrada, como si una parte de ella la impulsara a luchar por lo que había deseado desde pequeña, mientras que otra parte gritaba que el valor de un lazo emocional no podía medirse en logros monetarios. La angustia la mantenía despierta por las noches, su mente corría descontrolada, cuestionándose si una elección podría significar perder no solo a Elena, sino también una parte de sí misma. Y en el clímax de su incertidumbre, una conversación con doña Elena se torció hacia las emociones más profundas, donde se palpaba la necesidad de claridad. Las palabras de la abuela resonaban, la elevaban y la hacían cuestionar su propia esencia. El dilema se tornaba insoportable, y el tiempo se convertía en un enemigo que aceleraba la llegada de la decisión. El abrazo de doña Elena era cálido y lleno de significado, pero Laura sintió el peso de la elección inminente. ¿Qué camino elegiría? En esta bifurcación tan inesperada, mientras su corazón se debatía entre el sueño y la conexión, el aire se tornó espeso, y el futuro se volvió una incógnita aterradora. La angustia se adueñó de Laura, empujándola a salir de su casa una mañana con el horizonte repleto de incertidumbre. En el camino hacia su oficina, los edificios se alzaban imponentes, reflejando sus propias aspiraciones. El eco de las palabras de doña Elena reverberaba en su mente. La abuela había sido un pilar, un refugio emocional que le ofrecía la calidez de las experiencias de una vida vivida con coraje. Cada historia desenterraba un fragmento de la identidad de Laura, una joven que había aprendido a luchar, a defender su lugar en un mundo frío y competitivo.
El día transcurrió entre reuniones y conversaciones lejanas, pero el dilema persistía. ¿Debería dejar atrás a la mujer que se había convertido casi en su propia familia en aras de un éxito profesional? Laura se encontró mirando por la ventana de su oficina, buscando respuestas en el tráfico, en la gente que pasaba con prisa, en los rostros ajenos. La idea de escalar posiciones en la firma era seductora. El reconocimiento y el estatus que vinieran junto con ello brillaban intensamente. Sin embargo, la soledad de la ambición comenzó a asustarla. Cuando finalmente se permitió salir a almorzar, sus pies la llevaron hacia el pequeño café donde solían reunirse. El lugar olía a café recién hecho, y el murmullo envolvente le trajo un alivio momentáneo. Pero al cruzar la puerta, su corazón se detuvo. Elena ocupaba su mesa habitual, observando el mundo a través de la ventana, como ella lo había hecho tantas veces. En ese instante, la determinación de Laura se desvaneció. No podía pretender que todo estaba bien. Se acercó lentamente a la mesa. Las arrugas de la abuela contaban historias de una vida rica en emociones, sets de experiencias que Lara deseaba explorar, pero que toda su vida había considerado insignificantes frente a su lucha profesional. Laura, querida, ¿dónde has estado? Te he extrañado, le dijo Elena, con una ternura que encendió una chispa de culpa. La joven sintió que una ola de calidez inundaba su pecho, pero esa misma calidez la llevó a cuestionarse sus decisiones. Se sentó frente a la mujer, y por un instante, el bullicio del café desapareció. Doña Elena, he recibido una oferta increíble, comenzó Laura, su voz temblorosa como el hilo delgado que unía su mundo profesional con su mundo emocional. Pero, estoy tan confundida. ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Es lo que necesito? Las miradas se encontraron. Elena le ofreció un silente aliento, sorprendente en su profundidad. A veces, el camino más exitoso no es el que nos hará más felices. A medida que avanzas, recuerda lo que has aprendido de las conexiones que has hecho. No subestimes el valor de cada momento compartido. Las palabras de Elena la golpearon como un rayo. En ese instante, Laura comprendió que no solo se trataba de decidir entre dos caminos, sino de entender qué significaba ser fiel a sí misma. A lo largo de su vida, había estado buscando validación en su carrera, y sin embargo, la esencia de su lucha había brotado en esos cafés, en esas conversaciones sinceras y en los abrazos afectuosos que recibía de la mujer que tanto la había influenciado. Con ese pensamiento en mente, Laura sintió que su corazón se llenaba de claridad. Pero la decisión aún no estaba completamente formulada. Había una verdad esperando ser revelada, un descubrimiento profundo sobre su propio concepto de éxito que necesitaba explorarse. En el camino de regreso a su oficina, el aire se sentía más ligero, aunque el dilema seguía presente. ¿Cómo reconciliar la ambición con la necesidad de conexión? Mientras entraba a su despacho, recibió un mensaje. La firma la esperaba con ansias. La próxima respuesta se acercaba, pero Laura se dio cuenta de que su elección no era solo un paso profesional, sino un viaje hacia su verdadero yo. Y así, con su mente en ebullición, se preguntó si el costo del éxito era realmente la conexión humana. Sin embargo, el momento exacto de la verdad había llegado, y con él, la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se cosía en su interior. ¿Sería capaz de desbloquear la puerta hacia su verdadero propósito? Laura se sentó en su escritorio, rodeada por las paredes del mapa de su vida profesional. El murmullo del aire acondicionado era el único sonido que competía con los latidos agitados de su corazón. Había llegado a un punto crítico en el que la presión del éxito abrumador chocaba con su necesidad de autenticidad. Las palabras de doña Elena seguían repitiéndose en su mente como un mantra, ensordeciéndola. No subestimes el valor de cada momento compartido. ¿Era ese el secreto que había pasado por alto? Las imágenes de su infancia regresaron, donde cada pequeño encuentro con vecinos y amigos era una celebración de la comunidad. Allí, en su intensa búsqueda de reconocimiento y éxito, había perdido de vista la esencia de aquellas conexiones significativas. Laura se levantó de su silla, decidida a hacer un cambio. Sabía que para avanzar, tenía que ampliar su perspectiva más allá de los logros visibles. Esa tarde, decidió visitar a Elena nuevamente. Necesitaba confrontar su propio dilema con una mente más abierta. Al llegar, la cálida sonrisa de la abuela la recibió como un abrigo en un día frío.
Laura se sentó en el sofá acogedor y le habló de su ansiedad, de la oportunidad profesional que la atormentaba. Pero también le confesó la falta de alegría que sentía en su interior. El éxito puede ser muy solitario, doña Elena. A veces me pregunto si estoy dispuesta a sacrificarlo todo por algo que no llena lo que realmente anhelo, dijo Laura, sintiendo como las palabras se liberaban con cada suspiro. Elena, con sus ojos llenos de sabiduría, le respondió, la ambición no está equivocada, querida, pero debes preguntarte, ¿qué es más importante para ti ahora? ¿Las metas personales o las conexiones auténticas? La vida no se mide solo por lo que logras, sino por lo que eres capaz de dar y recibir. Los pensamientos de Laura se agolpaban. Sabía que su decisión debía basarse no solo en su deseo de éxito, sino en lo que le proporcionaría satisfacción a largo plazo. Empezó a tomar notas mentales de las veces que había puesto su ambición por encima de las relaciones efectivas. Esa noche, en un momento de inspiración, decidió crear un espacio nuevo en su agenda para conectarse más con los demás. Un compromiso a dedicar tiempo, no solo al trabajo, sino también a las personas que realmente importaban. La semana siguiente trascendió con nuevas intenciones. Laura se reunió con colegas a tomar café, comenzó a escuchar más durante las discusiones, y poco a poco, se fue despojando de las paredes que una vez construyó. Sin darse cuenta, su propia creatividad comenzó a florecer, como si aquellas nuevas conexiones rejuvenecieran su espíritu. Se sentía más innovadora, más dispuesta a compartir y colaborar. Sin embargo, había inquietudes persistentes. La firma había comenzado a demandar respuestas sobre su futuro. La presión no cesaba. Mientras más se acercaba la fecha del anuncio de su decisión, más latente se sentía la sombra del temor a la soledad del éxito. Esa noche, al mirar por la ventana, inquieta, sintió que el tiempo se le escapaba. ¿Qué haría si su decisión le costaba la conexión que había comenzado a apreciar? Con un suspiro pesado, Laura tomó el teléfono. Quería escuchar la voz de doña Elena, aquella sabia guía que había estado ayudándola a redescubrir su ser. Pero antes de marcar, se detuvo. En su mente resonaba la pregunta crucial, ¿está lista para arriesgarse en su búsqueda de autenticidad, aunque eso signifique confrontar la soledad que tanto le temía? Era el momento de enfrentarse a su viaje personal. Laura respiró hondo, preparada para un nuevo paso en el que la ambición y la conexión podrían coexistir. Sin embargo, justo cuando estaba por marcar el número de Elena, un mensaje emergió en su pantalla, haciendo que el pulso se detuviera en su pecho. Era un nuevo aviso de su jefe. La reunión para discutir su futuro en la firma había sido programada para el día siguiente. El desafío definitivo estaba a punto de comenzar. ¿Qué elegiría Laura? El ambiente de la oficina se sentía pesado a medida que Laura se adentraba en la sala de reuniones. Las luces frías y el aire silencioso contribuían a intensificar sus dudas. La reunión no solo representaba una conversación sobre su futuro laboral, sino que también simbolizaba un quiebre en su vida personal. ¿Estaba preparada para enfrentar a su jefe, quien probablemente notaría su cambio de enfoque? Cuando los miembros del equipo comenzaron a llegar, saludos cortos y miradas fugaces fueron lo único que compartieron. Laura se sentó, buscando la calma en su interior. La voz de doña Elena resonaba en su mente, instándola a recordar su verdad. La autenticidad es tu mejor aliado, pensó, mientras un nudo se formaba en su estómago. La reunión comenzó y su jefe, Javier, la observó atentamente. Laura, hemos visto tu dedicación. ¿Cómo te sientes respecto a la oferta de la nueva posición de liderazgo que discutimos? Esas palabras resonaron como un eco en su mente. Sabía que aceptar la promoción significaría más responsabilidades y, posiblemente, menos tiempo para las interacciones que había comenzado a valorar tanto. Laura tomó aire con determinación. Javier, he estado reflexionando sobre lo que realmente significa para mí esta oportunidad. Su voz sonó más firme de lo que se sentía internamente. Sé que liderar un equipo puede traer muchos beneficios, pero también me he dado cuenta de la importancia de las conexiones personales en mi vida profesional. Estoy en un momento de mi vida donde necesito equilibrar mi ambición con lo que realmente alimenta mi espíritu. Los murmullos en la sala se detuvieron. Su franqueza sorprendió incluso a ella misma. Laura continuó,
Me gustaría explorar una posición donde pueda seguir contribuyendo, pero también priorizar las relaciones que he descuidado. No quiero perderme en el proceso. Javier la observó, la sorpresa en su rostro lentamente se transformó en respeto. Esa perspectiva es valiosa, Laura. No todos están dispuestos a priorizar su bienestar emocional sobre el éxito tradicional. La conversación se volvió más fluida y íntima. Laura descubrió que sus compañeros compartían miedo a la soledad que el éxito a menudo trae consigo. Se formaron nuevas conexiones en ese mismo instante, unidas por una vulnerabilidad compartida. Al finalizar la reunión, Laura sintió que había dado un paso hacia su autenticidad. No solo había defendido su deseo por un enfoque equilibrado, sino que también había construido puentes que antes consideraba inalcanzables. Sin embargo, al salir de la oficina, la incertidumbre se deslizó nuevamente a su mente. Era un nuevo comienzo, pero la presión de tener que tomar decisiones difíciles continuaba presente. ¿Acaso había hecho lo correcto? Al igual que un gladiador saliendo de la arena, Laura sentía la mezcla de triunfo y miedo. Esa noche, al escribir en su diario, reflexionó sobre la posibilidad de combinar su ambición con las conexiones reales que había empezado a valorar. Si las decisiones en mi vida son un mapa, quizás el camino más alto no siempre es el más solitario, escribió. Sin embargo, al cerrar el diario, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era un correo de la firma, y el asunto provocó que su corazón se acelerara, nuevas oportunidades en la empresa. Laura se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, y su mente comenzó a correr con posibilidades. El destino profesional de Laura se presentaba ante ella una vez más, un desafío que prometía poner a prueba todo lo que estaba comenzando a construir. ¿Estaba lista para la próxima fase de su evolución personal y profesional? Laura despertó con el murmullo del café que goteaba en la cocina. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y por un momento, disfrutó de la calidez de su hogar. Sin embargo, el recuerdo del correo de la noche anterior comenzó a volver a su mente, como una melodía incesante que se negaba a desaparecer. Con toda la determinación que pudo reunir, abrió su computadora y revisó el mensaje una vez más. Había razones claras para emocionarse. La propuesta incluía la posibilidad de trabajar en un nuevo proyecto dirigido por un grupo de expertos. Sin embargo, a la vez, comprendía que esta elección podría representar un desvío significativo de lo que había expresado en la reunión con Javier. Decidió que tenía que investigar más. Era el momento de investigar a fondo. Laura dedicó horas a explorar el contenido de esa propuesta, discutiendo con colegas amigos que también habían recibido invitaciones. A medida que la información se alineaba en su mente, pudo ver distintas perspectivas de aquellas oportunidades que se ofrecían, cada una con su propio juego de fortalezas y desafíos. Durante su búsqueda, se dio cuenta de que muchas de las personas en su círculo también enfrentaban una bifurcación similar en sus propias carreras. Las conversaciones se transformaron en un espacio de apoyo y comprensión, compartían visiones y temores, lo que a su vez reforzaba los lazos que había comenzado a forjar. Laura se preguntó si estaba siendo impulsada por la ambición o si realmente quería contribuir a un entorno que promovía crecimiento personal junto a la profesional. En esos días, el coaching de Doña Elena se convirtió en un ancla emocional. Las charlas informales en el café de la esquina se convertían en foros donde Laura destilaba sus pensamientos y resolvía inquietudes. ¿Es este el lugar donde puedo continuar formando conexiones significativas?, cuestionó. Me siento cómoda tomando este camino, incluso si eso significa sacrificar algunas oportunidades de éxito convencional. Sin embargo, había un dilema que no podía ignorar. Si tomaba el nuevo proyecto, arriesgaba las relaciones que había comenzado a priorizar. Era un juego entre la pasión por el trabajo y el deseo genuino de ser parte activa de un equipo que trascendía las metas generales de la empresa. Finalmente, decidió asistir a una reunión sobre el nuevo proyecto, donde se presentarían los detalles y el equipo de trabajo. Al entrar en la sala, notó a personas apasionadas, discursos llenos de entusiasmo. Mientras escuchaba, se sintió cautivada por el potencial de ese proyecto. Pero en el fondo, una voz interna le susurraba que debía permanecer atenta al costo que podría implicar para su salud emocional. A medida que la presentación avanzaba, Laura evaluó su lugar en la sala. Notó que había algo que la desconcertaba. Todos parecían centrados exclusivamente en lograr resultados.
¿Perderían de vista la colaboración genuina y el apoyo emocional que ella tanto valoraba? Cuando se acabó la reunión, una gran cantidad de emociones se agolpó en su pecho. Sintiéndose atrapada entre dos mundos, se retiró a una esquina y respiró hondo. Existía una conexión entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente quería perseguir. Decidió que tenía que dejar claro su posicionamiento. Al salir, envió un mensaje a Javier pidiendo una reunión. Sí, quería hablar sobre las oportunidades que su jefe había mencionado, pero también deseaba reafirmar su compromiso con la autenticidad personal y profesional. Con un corazón acelerado y la determinación renovada, aceptó que su viaje no se trataba solo de una elección en términos de carrera, sino de un camino hacia la vida que realmente merecía vivir. Pero al mismo tiempo, nuevas dudas comenzaron a asomarse. ¿Realmente lograría equilibrar sus aspiraciones con las conexiones necesarias? Antes de que pudiera encontrar respuesta a su dilema, el teléfono sonó. Era doña Elena. Laura, creo que necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre las oportunidades que se presentan en el trabajo, algo que podría cambiarlo todo. Mientras esperaba su respuesta, el corazón de Laura latía con una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Qué otro giro podría darle esta situación? Laura tomó un profundo respiro antes de responder la llamada. La voz de doña Elena, cálida aunque firme, parecía tener un tono diferente al habitual. La incertidumbre la envolvió como una nube pesada, impidiendo que sus pensamientos fluyeran con claridad. Era evidente que este no sería solo un intercambio casual, algo importaba demasiado para hacer que la abuela se sintiera así. ¿Qué ha pasado, doña Elena?, preguntó finalmente, intentando contener la inquietud en su tono. Laura, creo que tienes que saber más sobre el equipo que está detrás de la propuesta. No son solo expertos, son innovadores que han liderado cambios significativos en sus industrias, dijo doña Elena. Lo que están cultivando podría alinearse perfectamente con los valores que priorizas. Pero también hay más de lo que parece a simple vista. Intrigada, Laura comenzó a anotar las palabras que salían de la boca de su mentora. Doña Elena continuó exponiendo sus observaciones sobre el carácter de las personas involucradas y las historias de crecimiento personal que las habían llevado hasta allí. La abuela compartió anécdotas de sus propias experiencias en el ámbito profesional, revelando cómo había aprendido a equilibrar sus ambiciones con el deber hacia sus relaciones. Siempre habrá una tensión entre lo que deseas hacer y lo que sientes que debes hacer. Lo importante es escuchar a tu corazón y encontrar un modo de amalgamar ambas cosas, aconsejó doña Elena. Las palabras resonaron profundamente en Laura. Había estado discutiendo con sinceridad esos mismos sentimientos con sus colegas, pero escuchar la historia de alguien que había vivido un desenlace significativo en su propia vida le confería una nueva perspectiva. ¿Podría ella también encontrar esa fusión perfecta? A medida que colgó, Laura sintió la urgencia de reevaluar su situación. Se sintió investida de un nuevo sentido de propósito, la urgencia de aplicar lo aprendido y no quedarse atrapada en la indecisión. Consciente de que la vida a menudo exigía decisiones difíciles, comenzó a hacer una lista de lo que podía aportar al nuevo proyecto sin perder el enfoque en sus conexiones valiosas y su salud emocional. Mentiría si dijera que la idea de fallar no la aterrorizaba, pero ahora tenía la valentía de reconocer que fracasar también era parte del crecimiento. A lo largo de los días siguientes, se comprometió a escuchar tanto a su mente como a su corazón. Se dedicó a hablar con Javier en la reunión que habían acordado. Mientras se sentaban frente a frente en el acogedor café donde habían compartido muchas charlas, la conversación comenzó. Laura articuló su interés en el nuevo proyecto, pero también expresó su deseo de garantizar un ambiente donde el bienestar colectivo fuera primordial. No se trata solo de lo que podemos lograr, sino de cómo lo logramos, enfatizó. Javier la escuchó atentamente, sus ojos reflejaban sorpresa y aprecio. Laura, valoro tu honestidad. A menudo nos perdemos en números y resultados, pero reconozco que hay que cultivar lo que realmente importa, respondió él. Justo cuando la conversación pareciera fluir hacia una resolución positiva, Javier introdujo un giro inesperado. Hemos estado considerando cambios a gran escala, y he pensado en ti para asumir un liderazgo en esto. No solo en el nuevo proyecto, sino como una pieza clave en la redefinición de nuestra cultura laboral. Laura sintió en su interior una explosión de emociones. Allí estaba,
la oportunidad que tanto anhelaba y el desafío que había estado evitando. Sin embargo, eso también significaría un compromiso aún mayor, y un paso hacia lo desconocido, una encrucijada entre continuar las conexiones que había forjado y lanzarse a un desafío que podría absorberlo todo. Mientras el café se enfriaba entre ellos, el corazón de Laura latía desbocado. Tenía que decidir si dar ese paso y convertirse en líder sin sacrificar lo que más apreciaba. La incertidumbre estaba presente, pero ahora había una claridad renovada sobre lo que podía convertirse. Todo dependía de si estaba dispuesta a correr riesgos calculados en su búsqueda de significados, y si las verdades que había aprendido realmente servirían en el camino. En ese momento, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar a un nuevo capítulo en su vida. La mano temblorosa sobre la taza de café contrastaba con la determinación que crecía en su interior. No obstante, antes que pudiera responderle a Javier, un mensaje entró a su teléfono. La vista previa decía algo inquietante: necesito hablar contigo urgentemente. Hay más en el proyecto de lo que crees. El miedo y la emoción se entrelazaron en su pecho, mientras una nueva pregunta comenzaba a asomarse. ¿Realmente estaba lista para conocer todos los secretos ocultos que podrían cambiarlo todo? Laura se frotó los ojos. El mensaje brillaba intensamente en su pantalla como un faro en la oscuridad. Ese hay más en el proyecto de lo que crees la dejó atrapada en un mar de dudas. Era el tipo de revelación que podía abrir nuevas oportunidades, pero también conllevaba riesgos que podrían desbordar todo aquello que había construido. Sin poder evitarlo, su mente corrió hacia la figura de doña Elena. Aquella mujer había sido su faro, una guía en sus momentos más inciertos. Reflexionando, las palabras de su mentora resonaron en su mente: la fusión de lo que desea hacer y lo que siente que debe hacer. Sentía que estaba al borde de una bifurcación, y cada camino ofrecía posibilidades infinitas, pero también profundos sacrificios. Con un suspiro, decidió que no podía postergar más esta conversación. Contando hasta 3, envió un mensaje de regreso, pidiendo una cita lo más pronto posible. A cada segundo que transcurría, una nueva mezcla de inquietud y expectativa se iba acumulando en su interior. Al día siguiente, llegó a la oficina de doña Elena, cargando la incertidumbre como un pesado abrigo. La tarde iluminaba el entorno, pero el tenue brillo no pudo erradicar las sombras que se habían instalado en su mente. Doña Elena la recibió con una sonrisa maternal, pero en sus ojos había una chispa de preocupación. ¿Qué sucede, Laura?, preguntó, como si ya supiera que algo la inquietaba. Laura titubeó, pero finalmente se decidió a compartir lo que había sucedido la tarde anterior. Al acabarse las palabras, la expresión de doña Elena se tornó seria. Esto es más complicado de lo que parece. La transformación que podría surgir con este proyecto llega de la mano de desafíos profundos. Es vital que estés cerca de las personas adecuadas. A veces, los líderes se encuentran solos en la cima. La verdad de esas palabras penetró en el núcleo de Laura. Sabía que ambicionar un papel de liderazgo significaba cargar con la responsabilidad de quienes la rodeaban, pero también la urgencia de no traicionar sus propias creencias. ¿Cómo puedo hacer que mi voz y la de ellos se complementen? Es una tensión constante, dijo, sintiendo que su vulnerabilidad se hacía más evidente. Primero debes fortalecer tu capacidad de escucha, aconsejó doña Elena. No todos los cambios traen consigo buena voluntad. Tu desafío será mantenerte firme en tus valores a medida que enfrentas presiones externas. Y allí es donde tu experiencia personal se convierte en tu mayor activo. Las palabras de su mentora la instaron a abrirse aún más. Así que comenzó a explorar su historia personal, buscando momentos decisivos en su vida que la habían llevado a convertirse en quien era. Laura se dio cuenta de que cada desafío había forjado una parte de ella. Cada fracaso se había convertido en una lección inadvertida que había alimentado su carácter. De repente, sintió que su corazón se aceleraba. Había un potencial latente dentro de ella para ser no solo una líder, sino un catalizador de cambio. Esa claridad la empoderó. Se despidió de doña Elena con una renovada determinación, lista para enfrentar las decisiones que se avecinaban. Sin embargo, en medio de su resolución, un nuevo dilema se presentó con la presión inminente de un encuentro con Javier y su equipo. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad bajo el peso de las expectativas del mundo corporativo? La respuesta no estaba clara,
pero una cosa era segura. Estaba más decidida que nunca a explorar la verdad de su interior, y eso comenzaba con una reunión que podría transformar su visión profesional. Mientras se preparaba para salir, su mente se llenó de una mezcla de nervios y expectativas. El verdadero cambio vendría de la honestidad y la valentía ante lo desconocido. La pregunta ardiente que ahora colindaba en su conciencia era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograr la armonía entre su voz y la del equipo? La tensión era palpable, y se sintió impulsada a dar el siguiente paso. Sin embargo, antes de que pudiera organizar sus pensamientos, su teléfono sonó otra vez. Laura, necesitamos hablar de algo crítico. Este proyecto podría ser diferente a cualquier cosa que imaginamos. La inquietud y la emoción se entrelazaron nuevamente, desatando una nueva corriente de posibilidades. Una nueva revelación estaba a punto de surgir, y Laura se encontraba, una vez más, en el epicentro de una decisión que podría transformar su vida para siempre. Laura respiró hondo, mientras el eco de la advertencia de doña Elena resonaba en su mente. La incertidumbre sobre el encuentro con Javier y su equipo se convirtió en el centro de su atención. No podía permitirse fallar, así que se sentó en su escritorio, buscando respuestas en la vorágine de pensamientos que la mantenía intranquila. En ese momento, decidió establecer la estrategia de su presentación. Cada palabra, cada argumento que construyera en su mente, debía ser capaz de resonar con sus compañeros, pero también con su misma esencia. ¿Cómo podía expresarse sin perder su autenticidad? Se propuso recordar todo lo que había aprendido en los últimos días y utilizarlo como su guía. El famoso método del triángulo de la comunicación se asomó en su mente. Pasos cruciales: escucha activa, claridad y autenticidad. Se obligó a reflexionar sobre cómo cada uno de esos aspectos podía ser aplicado en la reunión venidera. Propuso no solo hablar, también invitaría a su equipo a compartir sus inquietudes y propuestas, creando un espacio donde todos pudieran aportar, y donde su voz, aunque en medio de muchas, no se ahogara. Mientras se preparaba mentalmente, el eco de sus dudas asomaba nuevamente. ¿Y si Javier no estaba de acuerdo? ¿Y si se opone? ¿Qué pasará si no toma en serio mis ideas? Cada cuestionamiento era una prueba silenciosa de su determinación. Pero sabía que ese era el momento. El momento de desafiar sus propios límites. Laura llegó al salón de reuniones con una mezcla de determinación y ansiedad. Las luces brillantes del techo iluminaban a su equipo, ya reunido y esperando. Javier, siempre tan seguro de sí mismo, se encontraba en la cabecera de la mesa, con una mirada que desbordaba confianza. A medida que el ambiente se cargaba de expectativas, sintió que el tiempo se detenía por un instante. Gracias a todos por estar aquí. Quiero abrir la conversación con una propuesta que podría transformar nuestras metas en este proyecto, comenzó, sintiendo que la autenticidad se convertía en su escudo. Laura escuchó con atención a sus compañeros, registrando cada sugerencia, cada comentario. A medida que desarrollaba su exposición, notó algunos rostros asintiendo, pero también líderes que parecían escépticos. Un momento clave llegó cuando un miembro del equipo cuestionó uno de sus puntos. El corazón de Laura se detuvo por un instante, pero también sintió que era el instante perfecto para demostrar lo que había aprendido. En lugar de ver la crítica como un ataque, lo interpretó como una oportunidad. Gracias por tu observación, eso me hace reflexionar sobre otros ángulos que no he considerado, respondió. Su apertura generó un ambiente de colaboración, encendiendo una chispa de intercambio genuino en la sala. A medida que la reunión avanzaba, Laura se sintió más fuerte, más conectada con su equipo. Con cada idea compartida y cada conflicto abordado, se dio cuenta de que estaba tejiendo una red más sólida, donde la autenticidad y la unidad eran la base del progreso. Pero también iba surgiendo algo más, la confirmación de un reto personal. La certeza de que aunque su camino sería complejo, estaba dispuesta a enfrentarlo con integridad. Al final de la reunión, la atmósfera era diferente. Había una nueva energía, una curiosidad colectiva que motivaba a todos a contribuir y crecer. Sin embargo, cuando estuvo a punto de salir, Javier se acercó a ella. Laura, quería hablar contigo sobre lo que compartiste. Hay algunos puntos que me preocupan, podemos revisarlos, pero más tarde. La incertidumbre volvió a filtrarse en sus pensamientos, pero esta vez con un matiz diferente.
La conversación con Javier era una nueva oportunidad de profundizar en sus ideas. Se enfrentaba a otro desafío, y a la vez, al potencial de ampliar su influencia. Mientras abandonaba la sala, la pregunta que la había mantenido en vilo resurgió. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar no solo para defender sus ideas, sino para forjar un nuevo tipo de liderazgo? La senda hacia su crecimiento personal seguía, pero era consciente de que lo que enfrentaba no solo revelaría el valor de su voz, sino el impacto que tendría en los demás. Con el corazón palpitante, decidió que estaba dispuesta a explorarlo. Laura solo esperaba que la siguiente conversación con Javier no solo fuera una simple reunión, sino el principio de una nueva etapa en su carrera. La inquietud, una vez más, vibraba en su interior, y con ella, un nuevo desafío y la promesa de descubrimientos que aún estaban por llegar. Laura despertó esa mañana con una sensación de renovada determinación. La conversación pendiente con Javier, y la posibilidad de que su visión se consolidara, le permitía soñar en grande. Mientras se preparaba, repasó las preguntas que quería plantearle, estrategia en mano. No solo quería defender sus ideas, sino también comprender la perspectiva de Javier, avanzar hacia una colaboración constructiva que beneficiara al equipo y, a la vez, exigiera de ella una gran apertura. Al llegar a la oficina, se dirigió directamente a la sala de Javier. Sin embargo, se detuvo un momento en el pasillo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a disipar su nerviosismo previo. Laura se planteaba un verdadero reto, como equilibrar su deseo de ser escuchada con la capacidad necesaria para adaptarse a la crítica. «Hola, Javier», saludó, manteniendo la voz firme. «¿Tienes un momento para hablar sobre nuestra reunión anterior?» «Claro, Laura». «Justo lo que quería hacer», respondió, sus ojos mostrando interés, aunque una leve sombra de escepticismo se dibujaba en su rostro. Laura interpretó aquello como una señal de que había trabajo por hacer. Tanto en su presentación como en el intercambio posterior, Laura había buscado autenticidad, pero ahora, frente a Javier, se sentía un tanto desarmada. Él comenzó a exponer sus dudas, la viabilidad de algunas de sus sugerencias, y cómo podían ser percibidas por otros miembros del equipo. La tensión inicial en el aire le hizo reflexionar sobre su papel. «Entiendo tus preocupaciones. Quiero que sepamos que mi intención es que todos estemos alineados hacia un objetivo común. Por eso, valoro tus comentarios. ¿Cómo crees que podríamos mejorar algunos de los puntos sobre los que hablábamos?» Esa pregunta, lanzada con genuino interés, sorprendió a Javier. Hubo una pausa, y en ella, Laura puso todo su empeño en observar y escuchar. La conversación comenzó a transformarse de un unidireccional intercambio de críticas a un diálogo enriquecedor. Javier, impresionante en su capacidad de análisis, empezó a delatar las inspiraciones que lo movían y cómo su propia experiencia podría entrelazarse con las ideas de Laura. Con cada intercambio, Laura se sentía más segura en su papel y, al mismo tiempo, comprendió que esta relación era más compleja de lo que había imaginado. Javier no era solo un obstáculo, sino también un aliado que había develado, paso a paso, las carencias que ella misma debía abordar. Al salir de aquella reunión, sintió que había crecido no solo profesionalmente, sino también personalmente. Lo que antes le parecía un simple check de posibles puntos negativos, se convirtió en una oportunidad fértil para mejorar su capacidad comunicativa y de liderazgo. La crítica, que había sido motivo de temor, resultó ser un papel relevante en su desarrollo profesional. A medida que se adentraba en el resto de la jornada laboral, una nueva certidumbre se instalaba en su mente. Había aprendido a no considerar el desacuerdo como una ofensa personal, sino como una contribución al crecimiento del grupo. Inmediatamente, comenzó a pensar en formas de aplicar lo aprendido no solo en sus relaciones con Javier, sino en todo su entorno laboral. Sin embargo, una pregunta inquietante comenzó a burbujear en su interior. ¿Qué tan dispuesto estaba realmente Javier en apoyarla? Podía ser un enigma que todavía permanecía sin resolver. En ese momento, decidió que su próxima reunión con Javier no solo debía centrarse en abordar sus preocupaciones, sino también en cimentar la confianza que ahora vislumbraba como esencial para avanzar. La incertidumbre del mañana era abrumadora, pero la determinación que había alimentado en su interior se transformaba en una llama que la empujaba a tomar el control de su destino profesional. Laura comprendía que el potencial de crecimiento, no solo para ella, sino para todo el equipo,
estaba en la calidad de las relaciones que desarrollaba. La próxima reunión sería un nuevo escenario donde podría demostrar que la colaboración era la clave para forjar un futuro en el que todos ganarían. El eco de su reflexión reverberó en su mente, a medida que se preparaba para el próximo desafío. La verdadera pregunta sería, ¿estaba dispuesta a abrir su corazón y su mente más allá de lo que ya había experimentado? Esa duda se convertía en el combustible que la empujaría hacia adelante, ante la certeza de que el impacto de sus decisiones podría definir no solo su carrera, sino el espíritu de todo el equipo. Laura despertó esa mañana con el corazón ligero y decidido. Tras semanas de incertidumbre y autodescubrimiento, había llegado el momento de reafirmar su nuevo enfoque hacia la vida y su carrera. La idea de combinar la ambición profesional con el valor de las conexiones auténticas la había guiado hacia una nueva perspectiva. Al llegar a la oficina, se sintió invadida por una energía renovada. Había decidido hablar con Javier, su jefe, sobre la forma en que deseaba contribuir a ese nuevo proyecto, pero desde un lugar de conexión genuina. No se trataba solo de presentar ideas, era el momento de establecer relaciones que permitieran el crecimiento tanto personal como colectivo. En la sala de reuniones, Javier la recibió con esa mirada que la había intimidado en el pasado, pero ahora, Laura se sentía firme. Quiero hablar sobre cómo podemos combinar nuestras visiones para que el proyecto no solo sea exitoso, sino también un reflejo de lo que realmente valoramos como equipo, comenzó, sintiendo que su voz, finalmente, resonaba con autenticidad. A medida que compartía su propuesta, introduciendo la importancia del trabajo en equipo y dando espacio para que otros también contribuyeran, notó cambios en la expresión de Javier. Lo que antes había sido un rostro serio y crítico, ahora comenzaba a mostrar interés. Nunca había considerado que la colaboración pudiera ser tan vital para este tipo de proyecto, admitió. Fue entonces cuando una llama de entusiasmo encendió el ambiente. La reunión se transformó en un diálogo vivo, donde cada miembro del equipo comenzó a aportar ideas y experiencias. Laura se dio cuenta de que sus temores eran infundados, pues la conexión resultó ser más poderosa de lo que había anticipado. Mientras intercambiaban pensamientos, se sintió como si hubiera tejido una red de apoyo que no solo beneficiaría el proyecto, sino que fortalecería la cultura laboral que ambos deseaban cultivar. Tras la reunión, Laura salió sintiendo que había dado un paso significativo, no solo al ofrecer su perspectiva, sino también al abrir un espacio para que sus colegas se sintieran escuchados. La colaboración había florecido, y con ello, un sentido de pertenencia nuevo emergió del ambiente. Javier, al ver esa reacción, se le acercó con una sonrisa genuina. Laura, me gustaría que trabajemos juntos en esto. He cambiado de parecer. Tu enfoque puede ser la clave de un avance importante, dijo, mientras ella sentía que su corazón se llenaba de gratitud. Finalmente, el camino hacia el liderazgo que había esperado se vislumbraba claro. La ambición profesional ya no se sentía como una carga, sino como una oportunidad que podía ser lograda en conjunto, mientras las conexiones humanas alimentaban su esencia. Laura entendió que había encontrado su propósito, liderar desde la empatía, con la fuerza de ausencia de ego. Días más tarde, mientras se encontraba en la oficina, recibió un mensaje inesperado. La firma había decidido designarla como líder del proyecto, brindándole la oportunidad que tanto anhelaba. En el momento que sus ojos leyeron aquellas palabras, una mariposa revoloteó en su estómago. No solo había conquistado su nuevo puesto, sino que también había tejido relaciones que enriquecían su experiencia laboral. Con el tiempo, su equipo se convirtió en un espacio donde la creatividad nació de las diferencias de cada uno, y donde las habilidades individuales se unieron para alcanzar un propósito común. Laura se sintió profundamente satisfecha, no solo por su éxito, sino porque había logrado demostrar que el verdadero liderazgo surge de la autenticidad y la conexión. Años después, al reflexionar sobre su camino recorrido, comprendió que la verdadera transformación había iniciado en ella misma. Había aprendido a equilibrar su ambición con el valor de las relaciones construidas en el camino. En su corazón, llevaba consigo el legado de doña Elena, quien sin saber, había abonado la semilla de su evolución personal y profesional. Laura había encontrado un equilibrio entre su deseo de éxito y la necesidad de conexión, y así, no solo se había convertido en una abogada respetada, sino también en una líder sensible y escuchada. Cada paso había reafirmado que el camino hacia el éxito no sería solitario, sino lleno de colaboración,
apoyo y amor genuino por lo que hacía. Y así, para ella, era el momento de seguir adelante, inspirando a otros a buscar la autenticidad en sus propios caminos. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías, su opinión es valiosa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.